Los tetraedros tienen oxígeno en los vértices, mientras que los octaedros tienen oxidrilo. Entonces no es que se pierda el hidrógeno de los oxidrilos, sino que también forma parte de esa estructura, ¿sí? No podemos dejar de considerarlo. El octaedro tiene uniones juntos con los oxígenos e incluso también con los silicios y con los aluminios, ¿sí? El aluminio está aquí en el medio del octaedro, si es que ustedes lo están viendo. Sí. Entonces forma parte de la estructura, no es que se pierda, ¿sí? Se mantiene, digamos, dentro de la estructura de la arcilla, ¿sí? Ahora, cuando se produce meteorización, transformación de esa arcilla, entonces sí pueden alterarse la estructura y se libera, y sí, por ejemplo, puede separarse los hidrogeniones, y bueno, pueden producirse uniones, por ejemplo, con el fósforo, con cualquiera de los otros elementos que ocupan, digamos, la unión, en vez de tener un hidrógeno, el oxígeno ese se une al fósforo o a otros elementos, como pueden ser aluminio u otros elementos incluso, ¿sí? Claro. No sé, no Profe, sé si entonces, eso... ¿Cómo? profe, nosotros sí decimos que consiste, que hay uniones entre oxígenos, lo dejamos así. Cuando si lo tenemos que explicar, le decimos que hay uniones entre los oxígenos apicales. Sí, no, yo no te voy a preguntar con tanto detalle. Simplemente esto era para que ustedes tengan una descripción un poquito más profunda, ¿sí? De cómo es la estructura. Ah, bien, Eh, bien, bien. Simplemente es eso, ¿sí? El oxidrilo forma parte de esa estructura, se mantiene como tal. Puede liberarse otra vez, repito, cuando se produce meteorización. Y en ese caso, ahí ya entran a jugar las cargas dependientes del pH, ¿sí? Vos vas a Claro. tener que a pH más bien básicos o neutros, ahí sí se van a romper, se va a producir hidrólisis, por ejemplo, sobre todo a pH alcalinos, en realidad, cuando haya presencia de sodio, y se pueden liberar los oxidrilos o incluso liberarse hidrogeniones, ¿m? y, y a pH más bien ácido va a haber ganancia de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque en el medio hay mucha más cantidad de hidrogeniones. ¿M? Claro. Bueno, sí, esa era mi duda, profe, porque no entendía muy bien cómo era la estructura, porque iba a ver si el octaedro tiene oxidrilo y si el otro tiene en la punta oxígeno, entonces cómo se da ahí la unión, ahora ya entiendo. Son uniones, en el caso de los hidrógenos, son puentes de hidrógeno. En el caso de los tetraedros y octaedros, probablemente sean uniones covalentes, ¿sí? Covalente, claro, sí, sí, sí. Bueno, esa era mi duda, profe. Va, no sé si alguien tiene otra duda de acá y mueve la diapositiva y si no, bueno, que otra persona comparta. Bueno, Me dejo de preguntaban continuar. ahí por el chat si sabemos la fecha de los exámenes. En el calendario académico está que turnos ordinarios de exámenes van a ser la semana del 2 al 4 de marzo y del 14 al 18. Nosotros estamos tomando suelos, teóricamente debiera ser el día 1 de marzo, pero parece que aquí está como feriado, ¿sí? En el calendario académico. Entonces, seguramente lo vamos a estar tomando el día viernes, junto con los chicos que rinden manejo. Y en cuanto a la modalidad, bueno, si los otros chicos rinden escrito, va a tener que ser escrito, ¿sí? Ya veremos con la profesora en todo caso, ya vamos a charlar. Profe, entonces el examen quedaría para el día viernes 4. Eh, yo entiendo que sí, porque, como te decía, debiera ser el día martes 1, perdón, pero el martes 1 no sé por qué aquí está considerado como fecha sin actividad. Porque es carnaval. Claro, tenés razón, es carnaval, perdón. Sí, el 28 de febrero y el 1 de marzo son carnaval, sí. Bueno, entonces los exámenes van del día 2 al 4, ¿sí?
Bueno, eso es lo que les comentaba, ¿sí? Probablemente tomemos con la mesa de manejo del suelo el día viernes a la mañana, a las 9, presencial en la universidad. Y bueno, y los otros chicos rinden escrito, así que va a tener que ser escrito también, ¿sí? Profe, ¿y si es escrito, es un examen en bloques o tiene puntos? ¿No? ¿Cómo es más o menos? Son preguntitas, pueden ser 5, 6, 7 preguntitas, ¿sí? De todos los temas del programa. ¿Mm? Perfecto, gracias. Profe, dibujar gráficos y todo eso entra. Y bueno, muchas veces puede ayudarle, ¿sí? A responder una pregunta. Claro. Aparte es la forma de desenvolverse del alumno, ¿sí? Demostrar más o menos cómo son los conocimientos que tiene, cómo maneja justamente la parte de, bueno, graficar todo lo que sean, ¿cómo se llama? Bueno, todos los esquemitas que tienen, sobre todo de la parte de físico-química, qué sé yo, factores, procesos formadores, ¿sí? Perfil del Bueno, suelo, bueno, todo, sí, en cada uno de los temas pueden hacer distintos esquemas, digamos. En realidad, se les da un temita del programa analítico, ¿sí? Ustedes tienen que desarrollar. Profe, buen día. Sí, sí. Yo tenía una duda sobre cuál era la diferencia entre un quelato y un complejo. No me queda claro. Bueno, veamos a ver si encuentro la diapositiva de factores. Eh, a ver si puedo proyectarla. A ver. Mm, No sé cómo hacer ahora para volver a ser anfitrión. No sé si, a ver, la compañera Vega, ya le pongo, profe. Eh, tenés que hacer ahí en los participantes, buscar más, y ahí creo que tenés que salir como anfitrión, algo así debe ser. Reclamar anfitrión, ahí está, yo te reclamé, a ver. ahí está, profe, ya se puso. Creo que sí, che, a ver, veamos, a ver. Ahí está, ahora sí. Ah, bien. Bueno, el tema con la diferencia entre un quelato y un complejo es que en realidad pueden formarse dos tipos de complejos. ¿Cuáles van a ser los complejos más comunes? ¿Qué es lo que más abunda en el suelo? Lo que más abundan son sobre todo las arcillas, ¿sí? Siempre vamos a tener dentro de la fracción mineral, vamos a tener presente las arcillas, ¿sí? Entonces, y siempre vamos a tener, sobre todo en los horizontes superficiales, vamos a tener materia orgánica. Entonces, ¿qué es común que exista en el suelo? La unión de la arcilla y la materia orgánica, ¿sí? Ese va a ser el complejo más común de todos los complejos que existen en el suelo. ¿Mm? Y eso se llama un complejo arcillo-húmico, ¿sí? Es lo que da lugar a la formación de, serían microestructuras, ¿sí? O microagregados,
y es la base, digamos, de la formación de los agregados. ¿Mm? Sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, calcio en el suelo. No sé si están viendo en la pantalla. Sí, sí Sí, se ve, profe. profe. Aquí les menciono, por ejemplo, la existencia de un metal, pero puede ser también, o mejor dicho, es mucho más común la presencia, por ejemplo, de calcio. Entonces, cuando se une una partícula orgánica, ¿sí? Que tiene ¿cómo se llama esto? Tiene bueno, Carboxila. que es los grupos reactivos, junto con un cristal de arcilla que por lo general tiene carga negativa, o hemos visto también que pueden tener positiva, pero lo más general es que tengan negativa, con la existencia de sales, sobre todo de calcio en el suelo, entonces se forma un complejo arcillo húmico, ¿sí? Dijimos que la base es la estructura y forma microagregados, o permite, mejor dicho, la formación de microagregados. ¿Y cuál es otro tipo de complejo? Los órganos metálicos. Pero para que se forme un complejo órgano metálico, ustedes tienen que tener en el suelo eh, una meteorización, primero, muy intensa. Tienen que tener minerales que liberen elementos como son hierro, por ejemplo, magnesio, ¿sí? Que solamente hay, por lo general, en minerales básicos, como son, por ejemplo, los piroxenos, los anfíboles o las micas, la biotita, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una hidrólisis muy intensa o una meteorización química intensa, de modo tal que libere el hierro, por ejemplo, de las estructuras de esos minerales, ¿sí? Que hemos mencionado, piroxenos, anfíboles o micas que tienen biotita, eh, entonces, ¿qué pasa con ese hierro? Bajo esas condiciones, el hierro se va a unir también con la materia orgánica, ¿sí? En este caso, lo que tenemos representado es un ácido fúlvico que tiene los grupos reactivos carboxilo y oxidrilo. Eh, a un determinado pH, sobre todo un pH más bien ligeramente neutro o básico, se van a liberar los hidrogeniones. Entonces va a quedar el grupo reactivo con una carga negativa. ¿Qué va a permitir esta carga negativa de los grupos reactivos? Que se unan justamente con los cationes estos metálicos que tienen carga positiva, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones que se dan principalmente en los espodosoles, o puede ser, por ejemplo, también en algún oxisol, que son suelos de mucha meteorización muy intensa, de zonas de altas precipitaciones, ¿sí? Se va a formar lo que se llama un quelato, ¿sí? Este quelato también se lo llama complejo, pero es diferente a los otros complejos que son los arcillo húmicos, que acabamos de ver. Entonces, esa es la principal gran diferencia. Y después los quelatos permiten que pueda migrar el catión hierro. ¿Por qué? Porque bajo una meteorización normal, por ejemplo, el hierro se hubiese quedado en el horizonte superficial, no hubiese migrado, solamente se altera el mineral y queda ahí, ¿sí? El hierro. En cambio, cuando forma este tipo de complejo, le permite que migren estas partículas muy pequeñas coloidales de materia orgánica junto con el hierro y que se depositen en los horizontes subsuperficiales, formando los horizontes espódicos de los espodosoles. Entonces, los dos tipos de complejos se dan bajo climas diferentes. Los complejos arcillo-húmicos se dan en cualquier clima templado, donde tengan cierta cantidad de materia orgánica y arcilla. Y estos quelatos se dan solamente donde tienen meteorización intensa, una materia orgánica muy ácida, como por ejemplo la de las acículas de los pinos, y minerales que puedan liberar estos cationes, como son por ejemplo el hierro, el magnesio, ¿sí? Manganeso sobre todo, ¿sí? De modo tal que se puedan formar este tipo de complejo órgano metálico. Entonces, estos son los únicos que se llaman quelatos y permiten moverse a los cationes metálicos desde los horizontes superficiales a los subsuperficiales
Y lo que es más importante aún, les permite a los vegetales que puedan tomar estos elementos como nutrientes. Las raíces absorben estos quelatos, los separan en su interior y vuelven a liberar otra vez, por ejemplo, el carbono, el oxígeno de los grupos de la materia orgánica, ¿sí? Lo vuelven a liberar a ¿cómo se llama? Al suelo. ¿Mm? Entonces, esta es la forma también en que se absorben los elementos por los vegetales. No tan solo se mueven dentro del suelo de un horizonte a otro, sino que también pueden ser tomados por los vegetales. ¿Se escucha lo que estamos hablando? Sí, sí se Sí, escucha. Sí, profe. profe, quedó claro. Profe, Puede ser, sí. En el caso de que hayan muchos microorganismos, por ejemplo, que estén ávidos de consumo de materia orgánica, pueden comerse los residuos vegetales y dejan liberado el hierro, ¿sí? O también puede ocurrir que se separe simplemente el hierro y forme, como vos decías, una capa más rica en hierro y la materia orgánica queda un poquito más arriba. ¿Mm? Se forman lo que se llaman esas capas de Orteint, ¿sí? Justamente son capas ferruginosas formadas en los podosoles, por debajo de los horizontes B húmico. ¿Mm? Se había, creo, en alguna diapositiva hay fotografías de los horizontes espódicos, ¿sí? Lo buscamos. ¿Cómo le llamo a esas capas, profe? Orteint. Bien, gracias. Procesos. Keluviación. Aquí está la keluviación. Fíjense, aquí tienen la capa, el horizonte eluvial y los horizontes B húmico-férrico. No sé si están viendo en la pantalla. ¿Sí? Este es un horizonte húmico-férrico, pero también pueden tener separados, ¿sí? Los horizontes húmicos por arriba y el horizonte férrico por debajo. Uno tiene un color oscuro de la materia orgánica y el otro enriquecido en óxido de hierro, el horizonte con sesquióxido, ¿sí? Que tienen colores rojizos por lo general, de los óxidos de hierro. Fíjense que aquí esta simbología es buena para diferenciar lo que es un horizonte, una capa de un Orteint o un horizonte enriquecido en sesquióxido, que son por pérdida de los horizontes superficiales y ganancia en los subsuperficiales, a diferencia de los B-óxicos, que son por meteorización in situ. ¿Mm? En los B-óxicos de climas tropicales con alta meteorización, altas eh, precipitaciones, ustedes tienen que ese B-óxico está formado por óxidos de hierro, pero concentrados a partir de un proceso de meteorización en el lugar. No es que se hayan ganado de los horizontes superficiales y concentrado, perdón, perdido en los superficiales y ganado en los subsuperficiales, ¿sí? Eso no. Sino que los B-óxicos son por acumulación de óxidos meteorizados en el lugar. ¿Mm? A diferencia de este B con sesquióxido, que quiere decir que han migrado de superficie hacia profundidad. ¿Mm? Y en realidad, más que óxidos, son oxidróxidos, ¿sí? Por eso se llaman justamente sesquióxidos. No sé si eso más o menos responde a la duda. Sí, profe, gracias. Puede haber un horizonte aluvial, pero no es lo más común, ¿sí? Y otra cosa es que, otra vez, los minerales o los óxidos se forman por meteorización en el propio ese horizonte B. Eso en el caso de BS, que sería
El BS es por pérdida del horizonte superficial y ganancia en los subsuperficiales. Los quelatos migran desde los horizontes A y sobre todo del eluvial, ¿sí? Y se depositan en los horizontes B húmico y B con sesquióxido o B férrico, ¿sí? Profe, para que se formen esos quelatos siempre tiene que haber vegetación que aporte materia orgánica ácida. Claro, eso es lo que hemos comentado hace rato, que en realidad la materia tiene que ser, por ejemplo, de conífera, de modo tal que el humo que se forma es de tipo MOR, ¿sí? Es un humo muy ácido que altera justamente los minerales que están aquí en los horizontes superficiales, destruyen los piroxenos, los anfíboles, la biotita, liberan el hierro y ahí permite que se forme el quelato y que migre hasta los horizontes B. También tienen que ser climas con precipitaciones importantes, de modo tal que haya agua que transporte los quelatos de superficie hacia profundidad, ¿sí? Bueno, profe. Profe, se pregunta en qué región se pueden encontrar esos suelos en el Eh, examen. y bueno, sí, pero a ver, fíjense ustedes, a ver, ¿qué regiones, por ejemplo, de Argentina podrán tener precipitaciones importantes, sobre todo en forma de nieve, en el La invierno? Patagonia. Claro, exactamente, en la Patagonia andina, por ejemplo, ¿sí? Donde tienen precipitaciones en forma de nieve y al pie de la cordillera tienen toda esa vegetación de, eh, de pino, ¿sí? De vegetación, bueno, que tienen acículas, ¿sí? Como son, por ejemplo, los pinos, ¿sí? Que dan una materia orgánica ácida que se transforma en humo tipo MOR. ¿Mm? Y bueno, y estos suelos son muy comunes seguramente en Europa. ¿Por qué? Porque ellos tienen, entre Europa y Asia, tienen una buena zona con este tipo de climas, ¿sí? Con precipitaciones en invierno, en forma de nieve, y tienen, bueno, las rocas que también permiten que se meteoricen y liberen estos elementos. ¿Mm? Y también en Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá, eh, tienen justamente las dos cosas, ¿sí? El tipo de clima con precipitaciones invernales y el tipo de vegetación que aporta una materia orgánica ácida. Entonces, en realidad nosotros, como ustedes decían, tenemos probablemente en la Patagonia, de Neuquén hacia el sur, pueden haber este tipo de suelos, pero en realidad no tienen un uso importante, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, desde el punto de vista agrícola. Pero sí en las otras latitudes, ¿sí? En Estados Unidos, Canadá y en Siberia, en Rusia, ¿no? En Rusia y en Europa. Entonces están dentro de la taxonomía y bueno, por lo menos para que tengan una idea, ¿sí? Profe, ¿podría explicar la ferralitización? Bueno, busquemos, a ver. Ustedes tienen tres procesos que van desde el más intenso, justamente que es esto, la ferralitización, hasta la formación de los alfisoles, que son los que requieren menos precipitación. ¿Mm? ¿Qué va a ocurrir? Dentro de la ferralitización lo que hay es un proceso también de meteorización intensa. ¿Mm? De modo tal que se forman a partir, por ejemplo, como dijimos otra vez, piroxenos, anfíboles, micas, como son, pueden ser, por ejemplo, biotitas, minerales como son, por ejemplo, caolinita y óxidos de hierro y aluminio como hematita, goetita o gipsita, ¿sí? Gipsita es un óxido de aluminio. Ya queda lugar justamente a la formación de los horizontes esos óxicos, ¿sí? Producto de la meteorización en el lugar. ¿Mm? Fíjense la cantidad de precipitaciones que tienen que tener, 2.500 milímetros anuales, ¿sí? No sé si están viendo en la pantalla. Sí, profe, sí.
Entonces, estos son los de meteorización más intensa. ¿Mm? Eh, y bueno, son los que ya se denominan también laterita. ¿Por qué? Porque forman, muchas veces tienen mezcla de arcilla con óxidos estos de hierro, que forman un horizonte endurecido, que también se lo llama plintita, ¿sí? Un horizonte petroférrico. ¿Mm? Pero en general son los horizontes óxicos, el que acabamos de mencionar. Entonces, ese producto de meteorización in situ da como resultado la formación de estos espesos horizontes óxicos, que como dijimos también hace rato, se forman por meteorización en el lugar. No son de pérdida del A y ganancia en el B, sino que son por una meteorización intensa in situ. ¿Mm? Eh, y bueno, si tienen la presencia de arcilla, forman lo que se llama la plintita, esa que mencionamos. ¿Mm? Después tenemos el proceso de ferruginación, donde con un poco menos de precipitación, por ejemplo, con 1000 milímetros anuales, ya es más común la formación no solo de óxidos de hierro, sino también de arcilla, por ejemplo, arcilla caolinita. La arcilla caolinita es la más sencilla de todas. eh, Tiene una estructura 1-1, una capa de tetraedro y otra de octaedro, la que vimos al principio. Eh, ¿Y qué tipos de suelos da lugar? Como dijimos, por ejemplo, a los ultisoles y alfisoles. ¿Mm? Aquí se produce un tipo de hidrólisis con reacomodamiento de los oxidróxidos que se forman, óxidos de aluminio, óxidos de hierro, perdón, de silicio, y forman como resultado la caolinita que mencionamos hace rato. ¿Mm? Son comunes los horizontes eluviales. ¿Mm? Y son característicos de los ultisoles y alfisoles. Y después tenemos el último proceso, que es el de fercialitización, donde tenemos menos precipitación, menos de 1000 milímetros, alrededor entre 800 y 1000, donde se forman horizontes BT. Aquí sí ya se forman los característicos horizontes argílicos. ¿Mm? ¿Y cuál es la característica de los horizontes argílicos? Eh, la formación de arcilla montmorillonita. Es una arcilla que tiene, eh, es un aluminosilicato que puede tener también hierro, magnesio o calcio en su composición. Quiere decir que el lavado es menos intenso que en el caso anterior. ¿Mm? Y en este caso tenemos los horizontes argílicos, que son, ahí sí son por eluviación y eluviación, o sea, ganancia dentro del horizonte BT de arcilla, pero del tipo montmorillonita. En el anterior teníamos el horizonte cándico, que era de arcilla caolinita, que se perdía de los horizontes superficiales y se ganaba. En realidad se meteorizan los minerales del horizonte superficial y se recombinan en el BT formando la caolinita. ¿Mm? Los óxidos de aluminio y los óxidos de silicio se recombinan formando la caolinita. Y en este caso hay una migración, formación de arcilla montmorillonita, ¿sí? Y ganancia en los horizontes B por un proceso de eluviación e iluviación, pérdida y ganancia en el horizonte BT, pérdida en el A y ganancia dentro del BT. ¿Mm? Esos son los tres procesos esos de ferruginación, ferralitización, perdón, ferruginación y fercialitización. Aquí hay presencia de sílice y aluminio formando la montmorillonita. ¿Mm? Esa es la diferencia entre los tres procesos. Uno es de una meteorización muy fuerte, donde se lavan la mayoría del sílice, quedan principalmente los óxidos de hierro, y este caso de los alfisoles no se lavan tanto. ¿Por qué? Porque el clima no es tan intenso y quedan arcillas montmorillonita, que tienen una estructura 2-1, ¿sí? Dos capas de tetraedro y una de octaedro.
Fíjense que tiene más cantidad de silicio, la otra eran 1,1, los anteriores, en el caso de los multisoles. ¿Mm? Estas 2,1 quiere decir que tienen 2 tetraedros de silicio y un octaedro de aluminio. Y bueno, estos son muy comunes de climas subhúmedos, incluso hasta climas semiáridos, incluso los alfisoles, donde hay ganancia de arcilla en los horizontes subsuperficiales, con la típica formación de estructura prismática. ¿Mm? No sé si eso más o menos le saca la duda que tenía. Sí, profe. Bueno, porque en la ferritización vos no vas a tener formación de estructura, vas a tener un suelo muy monótono, donde no tiene casi presencia de estructura. Todo esto es óxido de hierro, es como si fuese una roca. ¿Sí? Digamos que esta roca que está aquí abajo, el basalto este, fíjense que aquí se ve algo de meteorización, se ve una transformación del basalto, que en realidad es de un color oscuro, ¿sí? Pero este suelo, formado producto de la meteorización, es todo un horizonte B por meteorización, y después con el tiempo van envejeciendo, se forman, como vos decías, esas capas de óxido de hierro. Nuevamente se vuelve a formar otra roca, ¿sí? Pero ya es por un proceso de meteorización y recristalización del hierro. ¿Mm? Mientras dure la meteorización, vamos a tener todavía un horizonte B que puede tener porosidad, pero a medida que pasa el tiempo, 100.000 años, 200.000, 500.000 años, esto se vuelve a transformar otra vez en una roca. ¿Mm? Entonces este no tiene estructura, mientras que a medida que nos vamos al ultisol ya empieza a tener algo de estructura, ¿sí? Si ustedes se fijan, puede tener ya algo de estructura en bloque, el horizonte BT. ¿Mm? Si bien es arcilla caurinita, producto de la recristalización de los hidróxidos de aluminio y de silicio, pero ya empieza a tener algo de estructura. Y si nosotros nos vamos a la fercialitización, ¿sí? ¿Qué van a tener las estructuras ya características de los alfisoles, que son los primos, por pérdida del horizonte superficial y ganancia en los BT? Principalmente la estructura y después por los tipos de arcilla. Si ustedes encuentran nada más que óxido de hierro, van a saber que están ante un oxisol. Si ustedes encuentran más cantidad de arcilla caolinita mezclada con los óxidos, o sea, un horizonte cándico, van a saber que están ante un ultisol. ¿Sí? Y si ustedes se encuentran con ya mezclas de arcilla marmorionita principalmente, o la mayoría de marmorionita principalmente, van a saber que están ante un alfisol. ¿Sí? Por los tipos de arcilla, por los colores, por las estructuras, sí tienen bastante diferencia los tres suelos. No van a ser iguales, al revés, van a ser muy diferentes. ¿Mm? Profe, ¿qué son los cutanes? Es lo mismo que las arcillas, es un término francés, eh, o en realidad es español, yo creo, ¿sí? El término es inglés, coating, significa un recubrimiento, ¿sí? Una cobertura. Y en castellano se lo ha transformado en cutáneo. ¿Mm? Decían que quedaban 10 minutos, no sé cuánto quedará no sé cuánto quedará de tiempo, y en todo caso, si se corta, quédense, yo vuelvo a entrar, ¿sí? Sí, 2 minutos, exactamente. No, pero no es de memoria, simplemente tener idea de los valores, relacionar con
con las otras propiedades físicas, físico-químicas, ¿sí? Sobre todo física. Eh, Usted tiene que tener idea de valores medios y ir relacionando todas las propiedades que le muestra la tabla, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ahí están viendo la tabla. eh, Tienen que tener idea para un valor grueso, como puede ser una textura gruesa, como puede ser la arenosa, el valor de la densidad aparente, 1,6, para un franco 1,4 y para un arcilloso 1,2. ¿Cómo es el espacio poroso? Cuando ustedes hacían la curvita de retención hídrica, sabían que les daba un 53% de agua al punto de saturación, ¿sí? Que es el espacio poroso. Entonces, relacionando todos los valores. ¿Cuánto les da un suelo franco a la saturación? 47% de agua, que es el 47% de espacio poroso. ¿Cuánto les da un suelo arenoso al punto de saturación? 38%, que es el espacio poroso. ¿Cuál es la velocidad de infiltración? Que lo han visto en el perfil del suelo. Más o menos para un suelo arcilloso, 0,5 centímetros por hora, una permeabilidad lenta. Tienen que ir relacionando, ¿sí? Con todos los otros temas que han visto en la materia. ¿Cuánto era una velocidad, una permeabilidad moderada? Más o menos 5 o 6 centímetros por hora. Y justo se había cortado, ¿sí? Lo que yo les decía entonces es que lo que traten de hacer es relacionar con todos los otros temas que han visto y no tienen por qué estudiarlo de memoria, ¿sí? Eh, entonces, ustedes, por ejemplo, como les decía, a ver, veamos otra vez la tabla, más o menos estudian los tres valorcitos estos para un suelo arcilloso, franco y arenoso. Tienen los espacios porosos, que es el valor de la máxima saturación para los tres suelos, de la curva de característica del agua. Tienen los valores de permeabilidad, que eran los que veíamos cuando vimos perfil del suelo, ¿sí? Para una permeabilidad lenta, moderada o rápida. ¿Y qué tienen? Los valores de capacidad de campo y punto de marchitez, más o menos se van a acordar también, ¿sí? Si para el arcilloso, eh, la capacidad de campo, más o menos tienen un 35%, un 50% al punto de saturación, la mitad al punto de capacidad de campo y un poco menos al punto de marchité, van sacando más o menos los valorcitos, ¿sí? Incluso el agua útil también le da, ustedes saben que la diferencia entre 30 y 15, ¿cuánto va a ser? Más o menos un 15%, ¿sí? Entonces, con que más o menos razonen esos valores, ¿sí? Para un suelo franco y para un suelo arenoso, ¿sí? Por ejemplo, estos valorcitos de capacidad de campo y punto de marchitez los relacionan muy fácilmente con la curva característica esa que le comentaba de agua del suelo, ¿sí? Entonces le va a ser fácil recordar esos valorcitos, no tienen por qué estudiarlo de memoria, digamos, ¿sí? Fíjense, aquí tienen la saturación más o menos un 57% para arcilla, no sé si están viendo en la pantalla. ¿Cuánto tiene la capacidad de campo? Un 35% y para el suelo arcilloso al punto de marchiteo un 15%, que es lo que acabamos de decir más o menos, ¿sí? Para el suelo franco lo mismo, un 20 y pico por ciento a capacidad de campo y un 10% al punto de marchiteo. Y para el suelo arenoso tienen a capacidad de campo un 10% y un 5% más o menos de punto de marchiteo. Entonces traten de relacionar los temitas, ¿sí? Va a ser una forma mucho más fácil que le va a permitir recordar esos valores y no estudiarlo de memoria, ¿sí? Los valores de densidad aparente, bueno, eso lo han visto cuando hemos visto las propiedades físicas del suelo. Dijimos para un suelo grueso,
para un suelo medio franco y para un suelo arcilloso. La porosidad también lo relacionan con la capacidad de saturación máxima, por ejemplo, y la infiltración o la permeabilidad con lo que vieron en el perfil del suelo. ¿Sí? No sé si eso más o menos responde a la pregunta. ¿Qué otra duda quieren que veamos? Profe, ¿podría explicar el método de Bayuckus? ¿De Buyuku? Así es. Bueno, eso es para determinar la textura del suelo. ¿Sí? A ver, vamos a buscar la diapositiva. Eso está dentro de las propiedades físicas del suelo. ¿Sí? A ver. Bueno, el método de Buyuku es uno de los tantos métodos para determinar la textura del suelo. ¿Sí? Eh, Ustedes pueden determinar ustedes pueden determinar la textura a campo o en laboratorio. Mucho más confiable la textura al laboratorio, ¿sí? La textura a campo también es bueno, pero para tener una idea, y es una primera aproximación, digamos, que se hace a campo para tener justamente idea de cuál puede ser la textura de ese suelo. ¿Mm? Lo que se hace primero para determinar la textura en laboratorio es, se utiliza un tamiz para separar las distintas granulometrías más gruesas, que son la presencia de arena en el suelo. Todo lo que es grava, a partir de grava fina, mediana y gruesa, se lo separa a mano, ¿sí? Porque son partículas mayores a 2 milímetros. Es todo lo que no pasa por el tamiz de 2 milímetros, todo eso va a ser grava. Para la arena, se separa la arena muy gruesa, gruesa, media, fina y muy fina, con tamiz. Y si nosotros quisiéramos hacer un estudio detallado, ¿sí?, de la textura, utilizamos lo que se llama el método de Buyuku. En realidad hay dos métodos que se llama el método de la pipeta y el método de Buyuku para determinar la textura del suelo. La diferencia está en que ambos utilizan la caída de la partícula en un medio como es el agua, ¿sí?, la velocidad de caída, para separar las partículas o el diámetro de las partículas. Pero el método de la pipeta es bastante más lento, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos a veces 3 días o más para tomar distintos volúmenes de agua a determinadas profundidades a distintos tiempos, ¿sí? Y secar después o hacer evaporar el agua y pesar lo que nos queda de la fracción mineral del suelo. ¿Mm? Entonces se utiliza el método de Buyuku, que es el más sencillo de todos, ¿sí? Simplemente son probetas donde se disponen una cierta cantidad de una muestra de suelo, creo que son 200 gramos, ¿sí? Eh, la probeta de 1 litro, tamizada por 2 milímetros, una varilla de vidrio, eh, el densímetro de Buyuku, un termómetro y un cronómetro para medir el tiempo, y el calgón para dispersar la muestra, ¿sí? Que el calgón es una sal de sodio, ¿sí? Es una sal que tiene hexametafosfato de sodio y carbonato de sodio para dispersar
las estructuras. Ustedes saben que el sodio justamente tiene la propiedad de romper las estructuras del suelo. ¿Mm? ¿Y en qué consiste? Eh, Se toma entonces la muestra del suelo, se la pone en la probeta, ¿sí? A la vez que se pone la muestra de suelo en la probeta y que se enrasa hasta un litro de agua común, se hace otra probeta con agua y con calgón simplemente, ¿sí? De modo tal que vamos a tomar dos lecturas, una en la probeta con suelo y otra en la probeta que tenga agua y el calgón. ¿Cómo son estas lecturas? 50 gramos de suelo, perdón, no eran 200, ¿sí? Estas lecturas se llevan a cabo a diferentes tiempos. ¿Mm? Aquí está descrito en esta diapositiva, no sé si la tienen ustedes. ¿Se escucha? Sí, sí está, profe, en la diapositiva, sí. Sí Bueno, está esa aquí está diapositiva. descrito el método, pero en realidad consiste en tomar dos lecturas, ¿sí? Una a los 40 segundos y la otra a las 2 horas. Se toman en realidad cuatro lecturas porque son dos en la probeta con la muestra del suelo y otras dos en el blanco con calgón, ¿sí? Con agua y calgón simplemente. Se toma entonces una lectura del densímetro a los 40 segundos, la temperatura, ¿sí? Del calgón a los 40 segundos, el valor de la densidad también del calgón y se saca lo que se llama una primera lectura corregida. Después a las 2 horas se toma otra lectura, la temperatura con un termómetro en la probeta con agua y calgón y en la otra probeta el valor de densidad de la dispersión a las 2 horas, ¿sí? Y se utiliza una fórmula desde la segunda lectura corregida y después con estos valores de la fórmula de la lectura corregida se sacan los porcentajes de arena, arcilla y limo, ¿sí? ¿Cuáles son las formulitas? La primera lectura corregida dice que es la lectura de densidad, ¿sí? De la muestra de suelo en la probeta, eh, menos la lectura de densidad del blanco del calgón, más o menos un factor de corrección. ¿Por qué dice más o menos? Porque en función de la temperatura, si es menor a 20 grados, se lo resta, se le pone el signo menos, y si es mayor a 20 grados la temperatura del ambiente del laboratorio, se le suma, ¿sí? Se le pone un signo positivo. Entonces, la lectura de la densidad de la dispersión menos la densidad del blanco más menos el factor de corrección. Y la segunda lectura corregida que dijimos que se tomaba es la segunda lectura de densidad de la muestra eh, menos la lectura de densidad del blanco más o menos el factor de corrección. ¿Mm? Con esta primera lectura corregida entramos a esta primera fórmula para sacar el porcentaje de arena, ¿sí? Que es 100 menos el valor de la primera lectura corregida que teníamos aquí, ¿sí? Eh, Multiplicado por 2 porque utilizamos 50 gramos de muestra. ¿Mm? Y sacamos el porciento de arena. Después de pasado esos 40 segundos, tomamos la segunda lectura a las 2 horas, calculamos el valor de la segunda lectura corregida, lo multiplicamos por 2 también y sacamos entonces el porciento de arcilla que tenía la muestra. ¿Y cómo se hace para el porciento de limo? Restamos 100 menos la arena más la arcilla y nos da el porcentaje de limo. Y una vez que tenemos los 3% de arena, arcilla y limo, ya tenemos los tres valores para entrar al triangulito de textura, ¿sí? Este es el triangulito que utilizamos nosotros, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, si la muestra tuviese de arcilla, por ejemplo, un 30%, ¿sí? Si tuviese de limo otro 30%, ya con esos dos valores ya podemos sacar la textura, ¿sí? Y el restante va a ser
tiene que ser 30 y 30, 60, tiene que ser un 40% de arena. Entonces entramos. Este es el 100% de arcilla, este es el 0. 0, 10, 20, 30% de arcilla. Al 30% de arcilla tenemos que trazar una línea, ¿sí? La línea horizontal. Eh, lo mismo con el limo. Tenemos 10, 20, 30%, entramos con el limo. Tenemos que trazar la línea. Si este es el 100% del limo, tenemos que trazar una línea paralela a este borde, ¿sí? Entonces tenemos 30 y 30, nos daría más o menos por aquí. Y si tenemos un 40% de arena, ¿sí? Tenemos que entrar por esta línea y nos va a dar una textura. ¿Qué textura nos da? A ver, ¿están viendo en la pantalla? Franco arcilloso. Claro, una franco arcillosa, exactamente. Y bueno, como decíamos, es un método dentro de todo el más rápido. En un par de horas podemos tener los valores para determinar la textura de la muestra, comparado con el otro método de la pipeta, que a veces nos lleva 2 o 3 días o más, ¿sí? Es un método mucho más minucioso, detallado, y se utiliza, por ejemplo, cuando ustedes quieren saber, por ejemplo, los distintos porcentajes que tienen de cada una de las fracciones: arena muy gruesa, gruesa, media, fina, limo fino, limo grueso, ¿sí? Y de arcilla. ¿M? Por ejemplo, le sirve mucho a los ingenieros civiles, ¿sí? El método de la pipeta. ¿M? Y después están los otros métodos también, ¿sí? Cuando tenemos que las fracciones son todas grandes por un recuento microscópico, si es un suelo de textura arenosa, tamizado también si es arenoso, y sedimentación teníamos la pipeta y buyú, ¿sí? Cuando son texturas que tienen también limo y arcilla. ¿M? No sé si eso más o menos le resume un poquito el método. Sí, profe, sí. Profe, nosotros cuando vayamos a explicar tenemos que explicarlo así como lo explicó usted, o sea, en sencillo, o también tengo que poner el procedimiento y eso. No, a ver, esto es en realidad más que nada para que ustedes tengan idea de cómo es el procedimiento, ¿sí? Hay muchos compañeros que en realidad les interesa mucho este tema y hacen las prácticas profesionales en el INTA, y bueno, ellos ven con un poco más de detalle la determinación de textura, pero esto es algo sencillo, así como se lo expliqué yo, ¿sí? Para que ustedes tengan alguna idea nomás en qué consiste el método y, y bueno, ¿y cuál es la importancia, sí, de una determinación rápida de la textura del suelo, ¿sí? En laboratorio, que es bastante más confiable que la textura al campo, ¿sí? Aunque cuando uno tiene un poco de experiencia, determinar la textura al tacto no es difícil tampoco, ¿sí? Uno puede sacar incluso las texturas intermedias cuando adquiere un poco de experiencia, ¿sí? Sí, profe. ¿Qué otra cosa quieren ver? Profe, yo quería consultar sobre la parte del potencial Z, si me lo podría explicar. ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué parte de eso? Yo no entiendo muy bien lo que quiere decir, digamos, la parte de potencial y la relación con las cargas negativas que quedan sin neutralizar, digamos. Bueno, fíjense que eso es importante desde el punto de vista de la formación de la estructura, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque justamente es importante la presencia de esas cargas en los coloides. Es importante que empiecen a ver desde el principio, como veía la compañera, ¿sí? Las características de cada una de las arcillas, cómo se originan las cargas en las arcillas, ¿sí? Que pueden ser por sustitución isomórfica o por
o cargas dependientes del pH, ¿sí? Y cuál es el concepto de la capacidad de intercambio catiónico o de la capacidad de intercambio iónico, cuáles son las reglas que los rigen. Y, y bueno, después tener en cuenta cuáles son las propiedades estas físico-químicas que permiten que se forme la estructura, ¿sí? Y dentro de ello está justamente el potencial set, que es una de las propiedades eh, de los coloides. Profe, en la parte 2 creo que está de físico-química. ¿Cuál? En la parte 2 está, creo. Vamos a ver. Parte 2. Sí, puede ser, porque aquí está capacidad de intercambio catiónico y las propiedades coloidales. Y bueno, como decíamos, ¿sí? Tener en cuenta todos los conceptos estos, las propiedades de los coloides. Este tema está bastante bien descrito en el librito de Bridge, ¿sí? Está descrita todo lo que es la actividad coloidal del suelo. ¿Mm? Empieza explicándole desde las primeras teorías, cuando se empezó a estudiar eh, las características físico-químicas de los coloides. ¿Mm? ¿Cuál es el modelo de Helmholtz, de Will-Chapman, el de Stern? ¿Mm? Se llegó a la conclusión, o Stern llegó a la conclusión, que en realidad los dos modelos anteriores eran verdaderos, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia de eso? De determinar cómo es la actividad de los coloides, ¿sí? ¿Qué pasa con las cargas y qué pasa con cationes y aniones de la solución del suelo? ¿Mm? ¿Y por qué nos interesa a nosotros determinar el potencial Z? Justamente porque mencionamos que en función de ese potencial Z, ¿qué es el potencial Z? En realidad es la cantidad de carga que queda en la superficie del coloide sin compensar, de modo tal que si queda mucha carga sin compensar, los coloides van a tender a dispersarse y al revés, si queda menos cantidad de carga sin compensar, los coloides van a tender a atraerse, de modo tal de llegar a formar primero lo que se llaman dominios de arcilla, y a partir de allí formación de microestructura hasta llegar a la macroestructura. ¿Mm? Entonces, fíjense la definición que les da del potencial Z. Le dice el potencial eléctrico no compensado desarrollado por el coloide a medida que migra en una dispersión coloidal. ¿Sí? Le hablo después también del plano de deslizamiento. ¿Mm? ¿Cómo se dieron cuenta de que las partículas coloidales tenían carga? Porque pusieron, por ejemplo, arcilla en una hoja de papel, pusieron dos electrodos de una pila, un ánodo o un electrodo con carga negativa y un cátodo o un electrodo con carga positiva. ¿Mm? ¿Qué pasó cuando ponían las arcillas? La golpeaban un poquito el papel y la mayoría de las arcillas migraban hacia el electrodo que tenía carga positiva. Entonces se dieron cuenta o descubrieron que las arcillas tenían la mayoría carga negativa. Algunas también migraban hacia el positivo, ¿sí? Que en realidad son los óxidos de hierro o los halófanos, que tienen un poquito más de carga positiva, o caolinita, que también puede llegar a tener algo de cargas positivas a pHs muy ácidos. Y entonces, ¿qué es lo que descubrieron? Que cuando había, por ejemplo, una alta concentración de cationes en la solución del suelo, este plano de deslizamiento, que es lo que hemos visto antes, aquí en el modelo de Brichy, fíjense que está el plano de la capa interna, que es la que está absorbida con más fuerza, y después tienen el plano de deslizamiento o el plano de cizalla, que le llama aquí también Brichy, que es diferente al que separa la capa interna perdón, la capa fija de la capa difusa. Entonces, ¿qué pasa en el plano ese de cizalla? Ustedes van a tener que
aquí van a ver en realidad la variación del potencial Z, ¿sí? Si ustedes tienen esta partícula de arcilla en una dispersión coloidal, eh, cuando esta partícula se mueva por movimiento browniano, va a traer una cierta cantidad de cationes junto con ella, ¿sí? Cationes que están disueltos de las sales en la solución del suelo, en la parte porosa, o sea, en la parte vacía del suelo. ¿Mm? Esa cantidad de cationes que llevan arrastradas estas partículas coloidales va a hacer que las cargas negativas de la partícula estén menos compensadas, en ese caso el potencial Z va a ser más alto, o el potencial por la cantidad de carga sin compensar va a ser mayor, ¿sí? Y si tenemos una alta concentración de cationes arrastrados, porque había una alta concentración en la solución del suelo, el potencial Z va a ser menor. ¿Por qué? Porque tienen la mayoría de las cargas negativas compensadas. ¿Mm? ¿Se entiende qué vamos hablando hasta ahí o no? Sí, profe, sí entiendo. Y, lo que no entiendo es de dónde sale este Sí, plano de profe. deslizamiento. ¿De dónde sale qué? Perdón. El plano de deslizamiento. Es lo que estábamos hablando. Cuando esta partícula se mueve por movimiento browniano, arrastra una cierta cantidad de cationes de la solución del suelo y donde terminan los cationes arrastrados es lo que vamos a llamar nosotros el plano de deslizamiento. A partir de allí ya no arrastra más. No tiene, Perfecto. no tiene efecto la carga negativa de la arcilla. Es, ¿Sí? digamos, podríamos decir que es la zona de influencia. Hasta donde Exactamente, influye, se traza el plano, digamos. exactamente. Ahí es donde se traza el Perfecto. plano de deslizamiento. Entonces, cuando arrastra una alta cantidad de cationes, como dijimos, el potencial Z es menor, y cuando arrastra baja cantidad de cationes, el potencial Z es mayor. ¿Sí? Eh, ¿Y por qué nos interesa a nosotros? Si nosotros pudiéramos lograr que el potencial Z sea cero, o sea que todas las cargas estén compensadas, sería lo deseable. ¿Para qué? Para que esas partículas no tengan cargas negativas sin compensar y se atraigan con otra partícula de arcilla, por ejemplo, ¿sí? Utilizando un cation calcio. ¿Mm? Pero ¿qué pasa en la naturaleza? Eso no, nunca se da. Siempre queda una cierta cantidad de cargas sin compensar. La mayoría quedan compensadas porque atraen cationes calcio, magnesio, potasio, aluminio, lo que sea, y siempre queda una cantidad de cargas sin compensar. Entonces, esta cantidad de carga que queda sin compensar es lo que se llama el potencial Z. ¿Mm? ¿Y por qué nos interesa a nosotros? Porque si en el suelo hay una abundancia de sales de sodio, va a quedar una cantidad alta de cargas negativas sin compensar y las arcillas van a tender a la dispersión. Si al revés, en el suelo nuestro hay una buena cantidad de sales de calcio, van a quedar muy poquitas cargas negativas sin compensar y las arcillas van a tender a flocularse, ¿sí? A formar la base de la formación de la estructura. ¿Mm? También puede ser que haya una alta concentración de cualquier cation, por lo tanto también el potencial Z va a ser bajo, o si hay baja concentración de cationes, al revés va a ser alto. Y bueno, y esto también está en función del potencial iónico, ¿sí? Por ejemplo, el sodio tiene un alto potencial iónico. ¿Por qué? Porque quedan muchas cargas sin compensar, y el calcio hace que los coloides tengan un bajo potencial Z. ¿Por qué? Porque compensa muchas de las cargas. ¿Mm? Y entonces eso nos interesa a nosotros, como dijimos. ¿Por qué? Porque es la base de la formación de la estructura, ¿sí? Cuando los coloides están rodeados en una solución con calcio, generalmente tienden a flocular, y al revés, cuando tienen sodio, tienden a dispersarse, ¿sí? Lo cual está en función del radio hidratado del sodio y de la única carga que tiene, comparado con el menor radio hidratado del calcio y que tiene dos cargas. ¿Mm? Entonces, ¿por qué les interesa justamente a ustedes estudiar el potencial Z y tratar de determinarlo? Justamente por esto, porque es la base de la formación de la estructura en el suelo. No sé si eso más o menos le saca la duda.
Sí, profe, sí, muchísimas gracias. ¿Qué otra cosa quieren ver? Profe, ¿podrías repetir qué pasaría si el potencial Z es cero? Y si el potencial Z es cero, cosa que nunca se logra, es lo que nosotros deseamos en el suelo. ¿Por qué? Para tener las cargas compensadas, ¿sí? De modo tal que se vuelvan, que se traten de aglutinar las partículas, ¿sí? ¿Qué pasa si vos tenés el potencial Z cero? Quiere decir que tenés todo esto saturado con cationes, ¿sí? Sobre todo si tenés calcio, magnesio en el suelo, vas a tener un suelo muy floculado, ¿sí? Fuertemente floculado. Y es la base de la formación de las laminillas y a partir de allí, junto con la materia orgánica, la formación de microagregados en el suelo. Profe, eso sería entonces, se permite la floculación porque las partículas al estar bien compensadas, digamos, no se estarían repeliendo, no se rechazan. Claro, justamente no quedan cargas sin compensar. Perfecto. Pero esto nunca se logra en realidad, ¿sí? Es muy Claro, difícil claro. lograr esto. Solamente en un suelo salino o algo muy extraño tendría que ser, ¿sí? Es más bien teórico, digamos. Claro. Y en los suelos salinos tienen el otro problema, que es la toxicidad, por ejemplo, para los vegetales, ¿sí? Y si a su vez esas sales son de sodio, va a ocurrir lo contrario, van a tener la mayoría de las cargas sin compensar. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa en la solonetización, cierto? Claro, exactamente. En los suelos solonet y los suelos solo, sobre todo en los solonet, hay una dispersión de los coloides. ¿Por qué? Porque hay una alta concentración de sales de sodio. ¿Mm? Entonces ocurre lo contrario. Tienen muchas cargas sin compensar y se produce la dispersión de las arcillas. Por eso le digo, todos los temas están íntimamente relacionados, de que ustedes ven factores, procesos, formadores. ¿Por qué factores? Porque las sales están en los materiales originales, pueden ser transportadas por el agua. Procesos formadores, el proceso de formadores de suelos salinos, suelos solonet, suelos solod. eh, bueno, todos los temas están íntimamente relacionados, los horizontes sódicos, los horizontes cálcicos, qué sé yo, ¿sí? Físico-química, todas las propiedades físico-químicas que vemos están muy relacionadas con también con la formación de la estructura, ¿sí? De los procesos de la parte física del suelo. Quedan 7 minutos, así que en todo caso, si quieren continuar consultando, si se corta, volvemos a entrar. ¿Mm? ¿Qué otra cosa quieren ver? Yo, profe, le quería consultar también sobre la formación de los complejos de esfera, la externa y la interna. Bueno, eso es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque un complejo de esfera externa va a ser aquel cation que está disponible en la solución del suelo cerca cerca de la superficie coloidal y que puede ser intercambiado, ¿sí? Con facilidad. Puede ser removido, pasar a la solución del suelo o puede ser, o puede quedar absorbido el coloide. En cambio, el complejo de esfera interna van a ser aquellos cationes que están fuertemente ligados. Por ejemplo, el cation fosfato que está ligado a la estructura de las arcillas por medio de una unión, por ejemplo, covalente. No sé si están viendo en la pantalla. Sí, profe.
El de esfera externa, por ejemplo, este calcio que está atraído por un puente de hidrógeno, que es una ligadura sencilla, ¿sí? De modo tal que puede pasar a la solución del suelo, puede ser tomado por la planta o puede ser volver a ser absorbido, ¿sí? Por los coloides, como en este caso las arcillas. En cambio, el de esfera interna forma parte ya de la estructura de las arcillas. Fíjense que estos átomos de oxígeno tienen una ligadura muy fuerte con los aluminios, ¿sí? Por lo tanto, es casi imposible que vuelva otra vez a la solución del suelo, salvo que se produzca un proceso de meteorización intensa, de modo tal que fuera liberado nuevamente a la solución del suelo. Es un concepto de que es importante, por ejemplo, para algunos elementos, como otra vez hablamos aquí del fósforo, ¿sí? De modo tal que está fuertemente ligado y no va a estar disponible para los vegetales, salvo que se produzca, como dijimos, un proceso de meteorización. A diferencia, por ejemplo, del calcio, que es fácilmente intercambiable, ¿sí? Ese es el concepto en realidad. Sí, lo que yo no entendí en sí es por qué el nombre de esfera. Bueno, porque está rodeado por, por el agua. Entonces, ¿qué es lo que forma? Como una superficie esférica alrededor del catión, ¿sí? Se comporta como una pequeña esfera, de modo tal que en este caso tiene una ligadura simple, puente de hidrógeno, y en este caso no tiene los cationes hidratados y está formando parte de la estructura, ¿sí? Claro, entonces una condición sería que esté hidratado el calcio en este caso para comportarse como esfera externa. Más que eso es la forma de la ligadura, es lo que hablábamos recién. Estos tienen una ligadura covalente, mientras que esta es puente de hidrógeno. Son dos tipos de ligaduras muy diferentes. Sí, sí, ¿Cuáles sí. son los cuatro tipos de ligaduras que pueden tener en los minerales? ¿Ustedes vieron eso? Puede ser, por ejemplo, la unión iónica cuando tienen, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿sí? Un cloro que se une al sodio por una carga. La covalente, por ejemplo, en el nitrógeno, en el carbono, en este caso del oxígeno con el aluminio. Después tiene la metálica, por ejemplo, que se da entre los cationes hierro, cobre, cualquier cation metálico. Y la de Van der Waals, que es la más débil de todas, ¿sí? En este caso tienen la puente de hidrógeno, que es parecida a la de Van der Waals, y tienen la covalente, que es mucho más fuerte, ¿sí? Sí, profe. La clave de la matriculación para el módulo preguntan por la plataforma. Tienen que consultársela a la ingeniera Cabrera, ¿sí? Yo la verdad que no me acuerdo de eso, tendría que ponerme a buscar, si no. No sé si tienen el correo de ella. Si no, mándenme un correo y yo le envío el correo de ella para que le consulte. Y la próxima consulta ya queda a cuestión de ustedes, ¿sí? Que ustedes vean cuando quieren y nos ponemos de acuerdo para una clase de consulta. La que yo tenía agendada en la plataforma eran del año pasado, ¿sí? No son de este año. ¿Cómo? Bueno, por eso le digo, pónganse de acuerdo, mándenme un correo y cuando todos estén de acuerdo ese día, bueno, hacemos, les mando un link para el Zoom. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, quedan todavía 2 minutos, no sé si quieren ver algo o si no tenemos que volver a entrar dentro de 2 minutos. Por ahora no, profe. Muchas gracias. Y yo por mí también estoy bien. Ya prefiero ver la semana que viene. ¿Los otros chicos tienen alguna duda? No, profe, no por el momento. Quedó todo claro. Bueno, Sí, nada más, profe. bueno, pues nada, nos vemos entonces.